Hola amigos de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de la programación orientada a objetos, cuya abreviatura, como ven, es PO o POJO. Se pretende que este vídeo sea una demostración práctica, entonces vamos a empezar con la introducción teórica, pero va a ser muy breve y luego pasamos a la práctica. Perfecto. ¿Qué es la programación orientada a objetos? Pues se trata de un paradigma o un concepto de programación que se basa en la utilización de objetos, como su propio nombre indica. Estos objetos emulan entidades u objetos, tanto tangibles como intangibles. Un objeto puede ser, por ejemplo, pues una casa o bien puede ser una cuenta bancaria, por ejemplo. O puede ser una entidad de cualquier tipo. Esto lo que nos va a dar lugar va a ser una colección estructurada de clases, donde cada clase va a representar a un objeto. Hay una gran variedad de lenguajes que soportan este paradigma, entre ellos Java, Python, Ruby, etc. Y bueno, esta programación orientada a objetos maneja conceptos como la herencia, polimorfismo, abstracción, encapsulación, etc. Bueno, ¿qué es una clase? La clase se trata de una plantilla o molde donde se definen unos atributos o variables y unos métodos que son funciones o comportamientos de este objeto, que luego vamos a utilizar para crear múltiples objetos del mismo tipo con similares características, pero diferentes valores. ¿Qué quiere decir con similares características? Es decir, si yo, por ejemplo, he definido una clase con un coche que tiene una serie de variables, como por ejemplo, pues la matrícula, el año de matriculación, la potencia, etcétera, y creo 8 coches, van a tener unos atributos similares, es decir, van a tener marca, modelo, año de fabricación, potencia, pero diferentes valores. Uno a lo mejor el año va a ser 2005, otro va a ser 2015. Bien, ¿qué es un objeto? Un objeto es sencillamente una instancia de una clase donde hemos definido todas estas características. Si hemos creado la clase coche, pues una instancia de esa clase nos permitirá crear el objeto de tipo coche. Al crear un objeto se crea una instancia de dicha clase. Como ejemplo, en un curso tenemos varios alumnos, cada uno de ellos tiene su nombre, apellidos, edad, número de expediente, etc. Del modo clásico, sin utilizar objetos, tendríamos que generar multitud de variables. Nombre del alumno 1, apellido del alumno 1, edad del alumno 1, el expediente del alumno 1 y luego eso con cada alumno. El alumno 2, pues lo mismo, su nombre, sus apellidos, su edad, etc. Entonces, con el objeto alumno podemos agrupar todas esas propiedades dentro de este objeto. Entonces, ahora, pues vamos a ver cómo hacerlo a nivel práctico. Bueno, pues ya tengo abierto mi IDE Eclipse, que saben que son las siglas de Integrated Development Environment. Entonces, bueno, hay diferentes IDEs, yo utilizo Eclipse, es uno de los más conocidos junto con NetBeans. Pues entonces vamos a crear aquí un nuevo proyecto. New Java Project, lo voy a llamar PO. Perfecto, no voy a crear este módulo. Y bueno, aquí New Class. La voy a llamar persona. No voy a marcar el método main porque va a ser una clase que va a ser la instancia de persona. Entonces no la vamos a ejecutar. Perfecto, pues en esta clase vamos a hacer un ejercicio práctico en el cual tenemos una persona con varios atributos. Para no hacerlo muy largo, voy a poner algunos. Normalmente los atributos en las clases que representan a objetos se ponen private. Luego vamos a definir unos métodos de acceso a ellos. Private string, nombre de la persona, por ejemplo. Voy a poner una variable de tipo entero que va a ser su peso. Otra variable que va a ser el año de nacimiento. Y luego otra que va a ser la edad. Para una prueba que vamos a realizar. Entonces, bueno, una vez que hemos definido los atributos que va a tener nuestro objeto de tipo persona, le podemos poner mal, le podemos poner DNI, lo que sea, pero bueno, para no hacerlo muy largo, puesto estos. Aquí podemos generar un constructor si queremos inicializarlos en source generate constructor using fields. Aquí marcamos para los que vamos a querer generarlo. Entonces voy a marcar la edad no, pero los demás sí. Estos, perfecto. Cabe señalar que si nosotros no generamos un constructor, Java lo genera por defecto, lo hace vacío.
hace un public persona, esto vacío y dentro no tiene absolutamente nada. Bueno, pues aquí en primer lugar vamos a generar también unos métodos. Por ejemplo, public void aumentar peso. Vamos a generar un método que va a permitir incrementar el peso. Entonces vamos a decir que peso es igual, de esta forma abreviada, para no decir que peso es igual a peso más 10, peso más igual a 10. Vamos a hacer otro método que va a ser reducir peso. Y aquí va a ser peso menos igual a 10. Perfecto. Pues bueno, luego aquí, para tener unos métodos de acceso, ya que los hemos definido como private, para poder acceder a estos atributos, vamos a generar los métodos get, ensure, generate, getter and setter. ¿Para qué sirven? Pues bueno, los métodos set lo que hacen es aplicar un valor al atributo. Nos van a permitir cambiar el valor. Entonces, en este caso no los vamos a utilizar, pero sí que vamos a generar los get, que nos van a permitir obtener. Cuando yo quiera obtener el valor del nombre, va a ser a través de este método getNombre. Muy bien, pues una vez que lo tenemos, control S para guardar y vamos a crear una clase que es la que lo va a utilizar, que se va a llamar uso persona. Aquí sí vamos a marcar el método main. Muy bien, pues aquí para crear un objeto de tipo persona, control space, vamos a llamar p1 es igual a new persona. Y nos va a pedir los atributos que hemos puesto dentro del constructor. El nombre, que se va a llamar Raquel. El peso, que vamos a decir, por ejemplo, que pesa 60 kilos. Y el año de nacimiento, vamos a poner, por ejemplo, 1980. Muy bien. Entonces, vamos a aumentarle el peso, por ejemplo. Aumentar peso. Lo vamos a llamar a este método 2 veces y vamos a imprimir el peso que tiene. Y P1, para tener el peso, sería con el método get, que hemos definido antes, get peso. Perfecto, vamos a guardar y lo vamos a ejecutar. Bien, pues nos imprime que tiene un peso de 80 kilos, porque el método que habíamos definido, aumentar peso, incrementaba en 10. Entonces tiene 60 kilos inicialmente y entonces le hemos puesto 10 y 10, pues 80. ¿Qué es lo que ocurre si nosotros queremos modificar, por ejemplo, el año de nacimiento? Tendremos que hacer, al igual que hemos hecho aquí los métodos getNombre, tendremos que hacer el método set. Por ejemplo, pues vamos a realizarlo para que ustedes lo vean. Sur. Bien, y lo vamos a hacer con el año de nacimiento. Vamos a hacer el método set. Guardamos los cambios. Bueno, p1.set año de nacimiento. 1980, vamos a ponerle 1975. Si imprimimos ahora este valor, get, nos va a decir que el año es 1975. Perfecto. ¿Y qué ocurre si queremos imprimir el valor entero del objeto sin utilizar los métodos get? Tenemos un método llamado toString, que lo que hace es convertir el objeto a una string. Aquí, generate Nos pregunta qué es lo que queremos imprimir, podemos añadir los métodos, vamos a hacerlo de los atributos. Entonces, bueno, esto lo podemos modificar, podemos poner directamente nombre, 2 puntos, más peso, 2 puntos, año de nacimiento, edad. Como edad no hemos trabajado de momento con él, nos pondrá edad 0. Bien, pues aquí vamos a hacer un print del objeto P1. Y podemos ver cómo nos imprime el nombre, peso, el año de nacimiento y edad. Como no la hemos inicializado, nos pone un 0. ¿Qué podemos hacer con la edad? La edad lo que podemos hacer es calcularla. Aquí podemos poner que edad, esto que pone this,
lo pone para distinguir el atributo de la clase con el valor que recibe, con este de arriba. Por eso pone this. En este caso, como la edad no la recibe, no hace falta ponerle this, porque no hay ambigüedad. Edad va a ser igual a. Vamos a poner aquí otra variable que va a recibir, que va a ser el año actual. Año at. Entonces aquí la edad la vamos a calcular con el año actual menos el año de nacimiento. Tendremos un error en cuanto guardemos, tendremos un error en la otra clase porque no le hemos facilitado este último parámetro. Entonces aquí lo vemos que como no se lo hemos facilitado, nos da un error. Entonces aquí le vamos a poner que el año actual es el año 2020. Lo guardamos y aquí, por ejemplo, voy a poner, en vez de .getPeso, vamos a imprimir el objeto. Y aquí lo podemos ver, nos ha calculado la edad. Bueno, esto era lo del año después de haberlo cambiado. Vamos a llamar, por ejemplo, aquí al método reducir peso. Aquí vamos a ver la diferencia, que entre uno y otro hay 10 kilos menos. Bueno, pues esto es una forma de poder trabajar con objetos. Una forma muy sencilla, definiendo aquí estos métodos. Aquí, por ejemplo, he puesto que no retorne nada, pero esto podría ser calcular algún valor, por ejemplo. Y luego, además, otra cosa que podemos hacer es, si, por ejemplo, queremos hacer una cuenta bancaria, podemos hacer la clase cuenta y podemos utilizar ya un objeto dentro de otro. Entonces podemos poner private persona y poder utilizarlo de la misma forma que si fuera otro atributo de estos. Podemos hacerlo, podemos hacer también un arreglo con estos atributos y utilizarlo de diferentes maneras. Bueno amigos, pues espero que les haya gustado el vídeo, que hayan podido entender un poco más profundamente la programación orientada a objetos de una manera sencilla. No olviden dejarme su like y suscribirse. Gracias y un abrazo a todos.